En el capítulo anterior de La Amante. Hola, hola querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Pues antes de pasar a los comentarios, quiero hacer un breve recordatorio, aclaración. Chicas, la historia es específicamente pues para un público adulto, ¿verdad? Generalmente pues quienes conocimos a Candy pues ya estamos grandecitas. Generalmente todas las historias, la gran mayoría de las historias en mi canal son historias pues que tienen bastante coco, que tienen mucha información debajo de las letras, por eso es que me encantan. A veces no es fácil agarrarles el hilo, a veces hay que leerlas más de una vez y vuelves a encontrar nuevas cosas. Ese es el tipo de historias que a mí me gusta y que a lo largo de todo el tiempo que tiene el canal lo he comentado muchas veces. Y generalmente cuando se empieza una historia, sobre todo una historia nueva, se da más o menos una remembranza de lo que se trata para que ustedes elijan escuchar o no escuchar. Yo ya no le vi la necesidad de poner advertencias o pónganse los audífonos como en algún tiempo lo hice, o es de esta categoría la historia, porque desde un inicio se dice de qué se va a tratar, entonces creo que queda sobreentendido pues que no hay que estarlo diciendo siempre, ¿verdad? Entonces también quiero recordarles que no todas las historias de fanfic son para todas las personas. No todas las historias son rosas, no todas las historias son de cierta temática. Hay muchísimas temáticas. Entonces, si ustedes comienzan a ver que la historia es demasiado para lo que ustedes están dispuestas a escuchar, pues simplemente dejar de hacerlo. No es una historia para ustedes, es para otro tipo de escuchas, para otro tipo de público, y no pasa absolutamente nada. Nada más les vuelvo a hacer el recordatorio porque de aquí para adelante, como lo dijimos al inicio de la historia, va a tener bastantes claroscuros que incluso nos va a poner a cuestionarnos sobre lo que nosotros mismos pensamos. Esa es una de las grandes características de esta autora, Lady Pecosa, y por eso es que a mí me gusta también mencionarlo y hacerlo, porque la historia no nada más se queda en las letras que están escritas. A veces hay más historia entre los espacios, entre las frases, entre los silencios, y eso es a veces lo que a mí me gusta comentarles. Así es que por favor, ya dicho esto, volvamos a disfrutar de la historia porque es una historia maravillosa. Para las que así les gusta, con esta trama, con esta intriga, con este drama, con este amor, vamos a ver qué ocurrió. Híjole, en los comentarios, pues qué famosos se van a volver esos tés. Y yo creo que Lady Pecosa debería sacar un librito con tés. Y para lo que sirven esos tés, nada más para como dato, chicas, para las que lo sepan y las que lo comentaron en los comentarios. Abajo en la descripción del video, siempre se los remarco, también está el nombre de la música que se usa al final y también los links a donde está la historia, la página de Lady Pecosa. Ahí ustedes pueden ir a checar el capítulo y ver también los nombres de los tés. También ahí he puesto cuando algún capítulo ha sido editado mínimamente, ya se los comenté también por qué razón. Ustedes pueden ir a la página de Lady Pecosa a leer la historia íntegra, aunque ella ya me dijo que el cambio era mínimo, casi ni siquiera había cambio. Entonces yo se lo agradezco, para ella la confianza, también la confianza que tuvo Candy Granchester 4 en la historia pasada, se los agradezco infinitamente. Se hace con todo el cariño y respeto del mundo a sus trabajos, así es que si quieren saber, si quieren leer, ahí en la descripción ahí viene si el capítulo está editado o no, y también checar, por ejemplo, los nombres de estos famosos test.
que pusieron a Candy, pero bien prendida. ¿Qué más les puedo decir? Híjole, ese Terry no deja de ser un pícaro, ¿verdad? Es algo que me encanta de él, porque a veces en las situaciones más difíciles cambia a veces de estar tan angustiado a de repente hacer una broma para romper precisamente ese sentimiento de angustia y poder cambiar el chip de la situación, de estar completamente miedoso, asustado, a poner quizás en Candy, ¿verdad? Como dijo ella, se molestó, un poco enojada por lo que le dijo y le contesta, entonces de estar miedosa y angustiada pasa a estar molesta y es mucho más fácil en una situación de peligro lidiar con la rabia que con el miedo. Así es que esa es una de tantas características que tiene Terry y como lo han mencionado ahí, la forma en que se entienden casi sin hablar, es esa conexión maravillosa, silenciosa que ellos mantienen en toda la historia original y que se viene replicando una y otra vez magistralmente en los fanfics. Así es que pues ya con tanta intriga, con tanta zozobra, ahora ya están fuera de la mansión. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir. Si se regresa, si se van, si los cachan, qué va a pasar en el nuevo capítulo. Así es que chicas, no dejen de escuchar esta historia porque cada vez se va a poner mucho mejor. Yo sé lo que les digo, algunas ya lo leyeron hasta el capítulo que está publicado en Wattpad y ya saben que tengo razón. Un último comentario sobre los test. Los test, que son las hierbitas para preparar bebidas y poder tomarlas. Recuerden que no todos los organismos, no todas las personas son tolerantes a ciertas hierbitas, sobre todo cuando son extranjeras. Entonces, si deciden verlos, buscarlos, tengan mucho cuidado con eso, tómenlos con bastante discreción, si es que los llegan a conseguir por ahí o llegan a hacer sus propias mezclas, tengan mucho cuidado en ese sentido, porque acuérdense que a veces somos alérgicos a ciertas cosas y no lo descubrimos o no lo sabemos hasta que no nos enfermamos. Así es que solamente es esa pequeña aclaración para que tengan cuidado y pues seguimos aprendiendo, ya lo vieron, seguimos escuchando esta magnífica historia de color rosa flamingo, tal como lo dijo su autora. Así es que ya lo saben, vamos a ver qué sigue el día de hoy. Ponte cómodo y goza de mi lectura. La amante, escrito por Lady Pecosa y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 9. Iba sonriendo con malicia y cierta morbosidad cuando se bajó del auto, recreando en su mente la caliente escena que había tocado contemplar al inicio del callejón, y hubiera continuado recreándose de no ser porque de pronto una sombra encima suyo lo sobresaltó. Al principio sus temores infantiles instalaron en su cabeza imágenes de un terrible fantasma, pero él ya era un hombre, así que se quedó quieto por un momento para respirar profundo, tomar algo de valor y levantar la vista, finalmente quedándose atónito ante lo que descubrió. ¡Demons! Fue muy fácil deducir que la chica había logrado escapar, o quizás estaba en el proceso, así que le pidió a su acompañante que permaneciera fuera y la detuviera. Para él, entrar apresurado, Le Maison quizás lograba impedir la huida. Iba subiendo la escalera cuando se topó a Violet, quien venía en sentido opuesto bajando con gran velocidad. «Charles, ¿está aquí? La niña, esta ha escapado», comentó apresurada mientras continuaba bajando la escalinata.
Estaba siendo una buena noche, tenía lleno el local y la mayoría de sus clientes hoy parecían más que dispuestos a gastar sus dólares con ella. Así que subió a su habitación a dejar en la caja fuerte una buena suma de dinero. Cuando al pasar por la habitación azul, una tenue corriente de aire helado se coló bajo la puerta. Un frío que subió por entre sus piernas, provocándole un estremecimiento. Paró en seco y se acercó a la puerta intentando escuchar. Cuando no percibió ningún ruido, abrió sin mayor reparo de lo que pudiera encontrar, pero la sangre se le fue hasta los pies al descubrir la habitación silenciosamente vacía. Vio como un amarre de cortinas salía con rumbo al balcón y el ventanal estaba entreabierto. «¡Esto no puede ser real!», exclamó en un susurro y lanzando a la cama cualquier cosa que trajera en las manos. Toda la ganancia de esa noche no era nada con la eventualidad de perder a esa estúpida. Empezó a correr en busca de Frederick. Ella, confiada en que esa noche la chica estaría en compañía de un caballero, se permitió enviar a Charles a una diligencia y encargó a Frederick la vigilancia de esa noche, liberándolo del permanente cuidado que le tenía sobre la enfermerita. Apenas le escuchó, Charles pronunció «Le filet s'échappé». Violet sentía una violenta furia recorrer su cuerpo. Quería destrozar a esa estúpida. «¡No pueden hacerme esto! ¿Y Terry, mi cliente favorito? ¡Maldición! ¿Cómo pudo hacer eso?», pensaba temblando de furia y de terror, mientras la imagen de un Rudolph iracundo aparecía en su mente. «Charles, llévate a 10 de los hombres y encuéntrala. No quiero pretextos, no regreses sin ella. El estúpido de Graham la ayudó a escapar, estoy completamente segura. Vigila su casa, el teatro, la central de autobuses, todo. No la dejen regresar a su ciudad. Tienen que encontrarla, pase lo que pase», decía dando de gritos mientras abría una de las gavetas traseras y sacaba diversas armas, varias Astra 400, Campo Giro y algunas Bergmann, puestas en las manos de algunos de los hombres que trabajaban para ella. Cuando entregó a Charles un subfusil Thompson, le ordenó mirándole a los ojos: «No regrese sin ella». Él asintió en silencio y estaba por marcharse cuando lo tomó del brazo, agregando: «Charles, viva o muerta». Él salió con premura para empezar a organizar a los hombres y al final fueron 15 los que salieron a la persecución. Solo dejó a 5 de ellos en la mansión, dejando a cargo a su segundo hombre de confianza, Frederick. Terry subió a Candy en su auto, pidiéndole que se ocultara lo más posible. Mientras él daba la vuelta al auto, pensó en entrar al bar y traer consigo algo que ayudara a Candice a calentarse un poco. La había sentido tiritar de frío cuando la ayudó a sentarse en el lado del copiloto. Se detuvo dudando un poco en lo que debía hacer. Violet por primera vez en muchos años sintió desfallecer cuando, abatida, se dejó caer sobre el diván de su oficina. Estaba temblando. ¿Cómo pudo suceder? La estúpida esa verdaderamente me ha metido en un gran problema. ¡Maldición! En realidad aquí la única estúpida he sido yo. La subestimé. Soy una imbécil. La subestimé demasiado. Estaba tan segura que una vez perdiendo su virtud, la enfermerita esa no pensaría en escaparse. Sin embargo, pensaba mientras apretaba con fuerza los puños. Estaba tan abrumada que, temblorosa, se levantó a servirse un vaso de whisky. Ella no acostumbraba a beber, sin embargo le dio grandes tragos al whisky y sintió el fuego líquido que le quemó la garganta para enseguida con fuerza lanzar el vaso vacío hacia la pared. «¡Maldito sea! ¡Maldito Terence! ¿Cómo hizo para convencerlo? ¿Acaso resultó ser tan buena que lo convenció? ¡Ah!», gritó con una gran frustración atrapada en su pecho. Quería golpearlo todo. ¿Y si no? ¿Y si ella hubiera logrado convencer al actor antes de que nada sucediera?
ella realmente lo hubiera podido convencer. Su cara tan llena de dulzura, tanta inocencia, era difícil de ocultar y pudo haber sido tan fácil. Un sentimiento distinto le invadió en ese momento y sintió deseo de llorar. Ella, siendo la mujer que era, no había llorado en tanto tiempo que ya ni siquiera lo recordaba. Si a mí me hubiera tocado conocer a un caballero en lugar de un patán, quizás mi vida sería distinta, reflexionaba decaída. No puedo creer que Terrence hubiera elegido asumir el papel de príncipe azul en lugar de ser el hombre que era. La inocencia de esa chica hubiera enloquecido a cualquier tipo. La tentación era demasiada. Jamás pensé que ella saliera victoriosa de semejante situación. Y ese estúpido de Terrence, ¿qué diantres le corre por las venas? ¿Atole en lugar de sangre? Sacudió la cabeza en señal de negación, sintiéndose invadir de nuevo por el temor. ¿Y si no le encuentran? ¿Qué voy a hacer con Rudolph? ¿Y si esa chica en verdad pertenece a una adinerada familia? De haberlo imaginado, no habría aceptado la imposición de él. Ojalá y todo esto se resuelva antes de su llegada, pensó mientras determinaba mover cielo, mar y tierra. Ocuparía, de ser necesario, al total de los hombres que trabajaban para ella en esa tarea, día y noche. Incluso contrataría a algunos temporalmente. Lo importante era que la Princess no saliera de la ciudad, y quien le iba a ayudar a encontrarla era precisamente quien la ayudó a escapar. Esa era una de las desventajas de ser un personaje público. Todos lo conocían y era fácil conocer sus rutinas. Además de ser necesario, lo amenazaría incluso con visitar a su esposa con tal de disuadirlo a entregar a la enfermerucha esa. Terry lanzó las llaves a las piernas de Candy. Regresó enseguida. Si algo sucede, te vas, le dijo mientras cerraba la portezuela de su auto. Escuchó el rechinar de unas llantas saliendo del callejón. Lo recorrió un estremecimiento paralizándolo por completo. Han pasado ya 3 semanas y 4 días desde que la secuestraron. Él se ha encargado de contar día con día. Candy, ¿en dónde estarás? Dios mío, te ruego que ella esté bien, pensaba Archie mientras acariciaba la negra melena de Annie, su adorada esposa que se había dormido en medio de sollozos, cuestionándolo por el paradero de Candy. Ellos han hecho todo. Albert, George, él han dejado las oficinas y han contratado ya varios detectives, además de haber acudido a la policía. Incluso Albert, ese mismo día, había decidido viajar hacia el este para extender la búsqueda por varias ciudades después de pasar por Washington, D.C. Había ya concertado una cita con William J. Flink, director del FBI, y George había viajado hacia el oeste. Ambos llevaban consigo varias fotografías de ella. Las habían enviado a replicar. No fue sencillo tener los negativos de un retrato y pedir al técnico fotógrafo que las estampara de nueva cuenta. No fue simple. Habían enviado a los diarios más importantes de las ciudades un par de retratos hablados por correo urgente, mientras que les tenían listas las fotografías, aunque a su parecer de igual forma las fotografías no mejorarían mucho, ya que siendo a blanco y negro, después de pasar por una imprenta, seguramente se perdería una variedad de detalles del hermoso rostro de su Candy. Lo más angustiante es que ni tan solo habían pedido ningún tipo de rescate por ella. ¿Cómo podían saber con certeza que se trataba de un secuestro? Y ¿si ya estuviese muerta? Dios, no, no lo permitas, casi gritó en el interior de su mente mientras sacudía su cabeza de esos pensamientos catastróficos que lo tenían atenazado. Terry apenas vio el auto, se metió apresurado adentro, cerrando la puerta, tumbándose lo mejor que pudo sobre el asiento, cuando se escuchó un segundo auto salir del callejón. Sin perder más tiempo, encendió el auto. «Candice, por ningún motivo se le ocurra asomar las narices», le dijo tenso.
pero en eso un tercer auto salió derrapando del callejón. Albert no podía dormir. Estaba dentro de su camarote, tumbado en su camastro, sin poder conciliar el sueño. Su rostro estaba muy demacrado, pero se aferraba en pensar que todo iba a estar bien. Ellos la iban a encontrar. Hacía ya 2 semanas que habían pedido apoyo del FBI, pero llegaría por la mañana a Washington y hablaría personalmente con el director de los servicios secretos. Después tenía contemplado visitar también Nueva York. Tenía que encontrarla. Lo haría todo. Si era necesario, la buscaría incluso debajo de la tierra. Recargó su cabeza entre los almohadones, procurando descansar un poco. Se había vuelto a ocultar bajo el asiento, hasta que ese tercer auto se había alejado. Estaba azorado del movimiento que se estaba desarrollando por el escape de Candice. Entonces la vio ahí agazapada, con su rostro enmarcado en una mueca de pánico, casi al borde de las lágrimas, pero resistiendo con una fortaleza irrompible. «¿Cuánto desearía aliviar tu miedo?», pensó mirándola. «¿Sabes, Pecosa? No importa que asomes la nariz. Igual nadie la va a notar», le dijo sonriendo de medio lado. Candy apenas alcanzó a asimilar la burla sobre su pequeña nariz. Cuando notó que el auto se había puesto en movimiento lento y muy suavemente, sin emitir mayor ruido que el inherente al motor de un auto último modelo, hasta que supuso que habían salido del estacionamiento, pues Terry tomó una velocidad regular, tranquilo, como si nadie estuviera atrás de ellos. Ella iba a sentarse ya en el asiento cuando Terry volvió a poner una mano sobre su cabeza. «Espere, un cuarto auto acaba de salir del callejón». George había llegado a Oklahoma. Estaba realmente cansado. Ese día apenas llegar se había puesto en comunicación con algunos capos. Su idea era muy distinta a la de Albert y Archie. Ellos eran un par de hombres muy inteligentes, sin embargo, a veces pensaba que les hacía falta algo de malicia. Por su parte, pensaba que quizás buscar de abajo hacia arriba les daría mejores resultados. Había logrado llegar con 2 tipos que le habían recomendado como muy buenos para moverse por el bajo mundo y estaba satisfecho. Él sabía que las esperanzas de los Arlight, al no tener ni la más mínima noticia de la señorita Candy, estaba desapareciendo. Ellos habían incluso empezado a pensar que ella pudiera ya estar muerta. Aún recuerda aquella noche que el guardaespaldas de ella regresó a la mansión Arlight, su rostro completamente desencajado de angustia y miedo. Al enfrentar a sus jefes, había perdido a la señorita Candy. Ella con regularidad salía tarde, algunas veces por quedarse a hacer un poco más de trabajo si en el hospital habían demasiados pacientes, pero ese día una de las enfermeras, o que él pensó era una enfermera, salió a informarle que Candy se encontraba en una larga cirugía y le había pedido encarecidamente le avisara a su chofer, pues se sentía muy apenada de hacerlo esperar tanto tiempo, que bien podía ir y tomar una ligera cena y después regresar por ella. Él estúpidamente había caído en la trampa. Cuando horas después regresó por ella y ya no la encontró. Solo habían encontrado su bolso tirado a unos pasos del hospital. Todos en aquella casa enloquecieron de preocupación. Desde esa noche no durmieron, iniciando las indagatorias. Días después pudieron tener ante ellos a todas las enfermeras del hospital, descubriendo que la mujer que había hablado con el guardaespaldas no formaba parte del equipo, y la única anomalía en este nivel fue que una de las enfermeras internas había reportado el extravío de uno de sus uniformes. Todo esto dejaba entrever que este asunto era un plan demasiado bien cuidado como para ser algo sencillo de resolver. Por eso George intuía que ella estaba viva y que ellos la encontrarían. Por ahora, ya en el hotel que consiguió, buscaba descansar un poco. Al día siguiente saldría con rumbo a la Florida, con afán de poner el mismo plan en marcha, y después, aún sin avisar a Albert, tomaría rumbo
a Nueva York. Terry respiró profundo al notar la avenida casi vacía. Era más de media madrugada y evidentemente no esperaba encontrar tanto tráfico como de día. Sin embargo, se sintió más tranquilo al no detectar ninguno de los autos que había visto salir del callejón. Bien, parece que ya hemos logrado desubicarlos. ¿Cuál es el plan, Pecosa? ¿A dónde dirijo el auto?, preguntó a la chica. Ella, quien apenas se había incorporado en el asiento, lo miró desconcertada. En realidad, no tengo idea. Yo no conozco esta ciudad ni a nadie de aquí. Quizás lo mejor sea que me lleve a la central de autobuses y regrese a Chicago con mi familia, dijo ella entre el castañeo de los dientes. Terry lo observó tiritar de frío. Él mismo tenía muchísimo frío, aunque quizás medio atenuado por la adrenalina. Quizá lo mejor sea buscarte algo de ropa, Candice, aunque a estas horas no sé bien en dónde. Candy procuró un poco arroparse con el sobretodo de él. «Terence, no siento los pies», dijo mientras los contemplaba amoratados por encima de las medias que él le había dejado, aunque su tono de voz no era una queja sino preocupación. Terry pensó que si no se apresuraba ella podría entrar en una crisis de hipotermia. «Tengo una idea. Iremos al teatro. Ahí debe haber ropa para usted, incluso algún calzado que sea de su talla». Y esta vez pisó el acelerador a fondo. Estaba por girar en la avenida principal hacia la puerta trasera del teatro. Iba pensando en cómo subir utilizando las imperfecciones de la pared y así brincar por una de las ventanas superiores que siempre estaban sin seguro. Sin embargo, se detuvo en seco y retrocedió en reversa rápidamente. Uno de los autos que él había visto salir del callejón de la casa de Violet estaba estacionado justo al frente de la puerta trasera del teatro. Más tarde se dirigió a su propia casa. Había pensado entrar y tomar algo de ropa, esta vez actuando con mayor cautela. Se dio cuenta que había alguien estacionado frente a su calle a unas cuantas casas de la suya. Meditando, pensó que quizá debería dirigirse a casa de Eleanor. Quizás ahí no hubiera nadie. A ella no la tenían relacionada con él. Sin embargo, sabía que de donde había sacado a Candice esa noche no era un sitio lo suficientemente conveniente y no sabría cuál sería la reacción de Eleanor ante la situación de Candice, pensaba mientras a ella le decía: «Pues, ¿qué hizo, Pecosa, que la están buscando de esta manera?». Le cuestionó, pero al voltear a ver se dio cuenta que ella se había quedado dormida. Le pareció extraño que estando en esa condición de urgencia la chica se hubiese dormido y la llamó intentando despertarla, mas no abría los ojos. Un terrible estremecimiento lo recorrió. Pensó en ir rápido a un hospital y arrancó su auto con velocidad. Esta vez no le preocupó rechinar las llantas. Mientras se acercaba apurado al nosocomio, vio que otro auto había empezado a seguirlo. Con temor de llegar al hospital y con la prisa de atender a Candice, pisó aún más el acelerador, dispuesto a perder a aquel automóvil, entrando entre callejuelas y caminos. Sin embargo, esto lo que hizo fue alejarlo más del hospital. Cuando se vio libre de sus persecutores, paró por un momento a pensar. Había un lugar muy cercano al teatro y en el cual nunca nadie lo buscaría, pues contadas 2 o 3 personas tenían noticia de ese sitio. Fue así como se dirigió a su departamento. Afortunadamente, recién habían adecuado un estacionamiento cerrado cercano al edificio, al cual accedían por una escalinata directa. Bajó del auto y la llevó en brazos, llamándola por su nombre, intentando hacerla despertar. Entró hasta la recepción del edificio, agradeció no tener que toparse con la casera y subió rápido a su piso utilizando el elevador. Entró la llave que permitía acceso al último piso. Solo él podía entrar a su departamento desde el elevador y así lo hizo. Le parecía como si hubiera pasado muchísimos días después que había visitado el lugar. Le costó un poco asimilar que apenas hacía unas horas había estado ahí, lo cual era bueno, puesto que aún estaba un poco tibio. Rápidamente puso a Candice sobre un sofá que acercó con prontitud a la chimenea y se volvió a encenderla, aunque su pericia se vio afectada por su propio temblor.
También sus dedos se veían amoratados. Recordó haber olvidado sus guantes en la oficina de Violet. Sabía que esa noche era muy fría, pero también a él lo había afectado estar sin parte de sus ropas todo ese tiempo, así que debía proceder tan eficientemente como pudiera, puesto que él mismo se encontraba en riesgo de entrar igual en una crisis de hipotermia si no lograba calentar el lugar pronto. Luego que logró encender la chimenea y atizó bien el fuego, se puso de pie, dirigiéndose al área de encendido de la caldera de la habitación. Él regularmente no la utilizaba, pero ahora debía poner caliente el departamento a como diera lugar. Al pasar por la vitrina, sacó una botella de whisky de debajo de una de las puertillas y tomó un buen trago del mismo directo de la botella, sintiendo el líquido ardiente deslizarse por su garganta, ayudándolo a entrar un poco en calor. Después de encender la caldera, regresó apresurado hacia la chica, encontrándola aún inconsciente y con la piel un tanto más amoratada. La sentó un poco tratando de verter algo de licor en sus labios. Sin embargo, el cuerpo de ella no respondía. La tomó en brazos y corrió hacia el cuarto de baño, abriendo con premura la llave de agua caliente, que demoró un poco en salir. Mientras él fue retirando del cuerpo de la chica las precarias prendas de vestir que llevaba puestas, y en lo que temblaba el agua con la temperatura ideal, procuraba hacer que ella bebiera cuando menos un poco de whisky. Él mismo seguía tomando de a poco, porque también sentía un frío casi incontrolable. Entonces la sumergió en la tina, permitiendo que el calor del agua la abrazara, para luego buscar una felpada toalla y sacarla de la tina varios minutos después. La secó tan rápido como pudo, haciendo un nudo en su cabello para retirar lo mojado del cuerpo de ella. Estaba buscando alguna de sus viejas pijamas para vestirla, cuando pensó que quizás, dejándola desnuda, su cuerpo entraría más pronto en calor. Así que la arropó tanto como pudo con una frazada y la regresó al sofá frente a la chimenea. El cuerpo de ella aún se sentía muy frío, a pesar de acabar de sacarla del agua caliente. Entonces recordó haber leído en alguna parte los medios para ayudar a una persona en las condiciones que se encontraba Candice, y fue entonces que se desvistió él mismo. También tenía mucho frío y no sabía si eso les iría a funcionar, pero se enredó con ella en las mantas, abrazándola, pegando su propio cuerpo al de ella. Sintió por un momento cierto temor de morir. Sin embargo, luego de un instante, pensó que sería una buena muerte. Había logrado conocer a la chica de su vida y esa misma noche la había hecho su mujer, y había sido algo increíblemente fantástico, imborrable entre los cajones de su mente. Ella era tan exquisita en formas como era deliciosa en pasión. El solo recordar ese momento en que se había enterrado en ella, sintiéndola tan caliente y estrecha en su interior, lo empezó a excitar, y por consecuencia natural su cuerpo empezó a responder con calor. Unos momentos después, el cuerpo de ella comenzó a entibiarse despacio y Terrence, más sereno, respiró tranquilo. Aún había demasiadas cosas por resolver. Sin embargo, por el momento podría descansar y relajarse un poco. Fue así como empezó a quedarse dormido. Continuará.